Vale, como comentábamos, buenos días a todos y a todas. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la Orden Teosófica de Servicio tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, el servicio desinteresado a los necesitados y a los que sufren, y la transformación interior de quienes realizan el servicio. Como desarrollo de este último objetivo, sabéis que llevamos varias reuniones en las que estamos estudiando algunos aspectos relacionados con esa transformación interior. Y hoy en concreto vamos a hablar del vehículo o del cuerpo emocional. Y para ello nos vamos a basar en dos libros. Por un lado, el de Conocerse a sí mismo, de Daniel Audoin, y La renovación de sí mismo, de Taimni. El orden que estamos siguiendo en estas reuniones que estamos realizando tiene como referencia, que es lo que vimos en las primeras, por un lado lo que Pablo nos dice al respecto de la transformación interior. Y aquí nos comenta que la tradición teosófica, desde su comienzo, propone que una transformación en nosotros es posible, pero ha de ser integral y gradual, integrando todos los aspectos de nuestra vida moral, físico, emocional y mental. Es decir, qué comemos, qué tipo de vida llevamos, qué tipo de emociones y pensamientos estimulamos todo el día cuando estamos en casa solos, con la familia, en el trabajo, etcétera. ¿Qué tipo de interpretación hago de la vida en general? Si es desde un punto de vista personal, egoísta, de los sentidos, o si hago un esfuerzo por interpretar la vida desde un punto de vista más profundo. Todo esto es necesario para que una transformación verdadera pueda surgir en nosotros. Ya vimos dentro del aspecto moral o ético algunos de los valores o virtudes que como un faro nos pueden guiar en nuestro día a día para seguir el camino correcto. Utilizamos, recordaréis como ejemplo, aunque también hay otros, las enseñanzas que aparecen en los Yoga Sutras de Patanjali, en donde nos hablan como primer paso del sendero del yoga de los yama y niyama. Y también vimos los paramitas del budismo, que son virtudes o perfecciones que nos ayudan a aliviar el sufrimiento y llevar una vida con propósito. Hablamos también en otra de las reuniones de uno de los vehículos que compone la personalidad o yo inferior, que es el cuerpo físico. Y ahora nos vamos a adentrar en otro vehículo, el emocional. Aníbal nos dice en el instructivo para que los que desean ingresar en la sociedad teosófica lo siguiente. La primera y más importante tarea que ante sí tiene el estudiante es la modificación de su carácter. Para ello se le envió a esta tierra. Saber teosofía no es ser teósofo. Vivir la teosofía es ser teósofo. No es pues cuestión de saber, sino de ser. Destaca, como veis en sus palabras, incluso llega a ponerlo en el librito si lo tenéis en mayúscula, la importancia de que tengamos en cuenta que hemos de vivir todas las enseñanzas que nos han dejado los grandes maestros. Y que nos insisten que en estas enseñanzas no son para coleccionarlas, sino que son una guía en nuestro sendero. ¿De qué nos sirven si solamente se quedan en un conocimiento intelectual? No nos van a transformar ni a modificar nuestro carácter. Es necesario ponerlas en práctica en nuestra vida. Sabéis que siempre nos han dicho que en el camino espiritual hay tres pilares: estudio, meditación y servicio. Primero, estudiar en profundidad las enseñanzas, meditar y reflexionar sobre ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida mediante una actitud de servicio. Blavatsky nos dice que hemos de leer 10 minutos y reflexionar durante horas, al igual que también nos advierte de que un día sin servir es un día perdido. Y esto lo podemos extender a muchos aspectos. Saber de filosofía no es ser un filósofo.
Saber de medicina no es ser un médico. Saber de religión no es ser una persona religiosa. Para ser, no hay otro camino que vivir las enseñanzas en cada momento de nuestra vida. Hay miles de conferencias, vídeos y libros a nuestra disposición. Y esto es un peligro, se puede convertir en un peligro si no tenemos el discernimiento adecuado para saber seleccionar qué es lo que más nos conviene en el momento que nos encontramos. En esta vida no tenemos tiempo para estudiar todo lo que está a nuestro alcance. Y Krishnamurti, en el libro A los pies de los maestros, nos lo deja muy claro, como veréis. Nos dice que Dios es sabiduría tanto como amor. Y cuanto más grande sea tu sabiduría, más importante será lo que de él podrás revelar. Estudia entonces, pero sobre todo, estudia aquello que más te permita ayudar a los demás. Profundiza sin cesar en tus estudios, no con la finalidad de que los hombres te tengan por sabio, y tampoco por la felicidad que proporciona la sabiduría, sino porque solamente el hombre que sabe está en condiciones de ayudar a los demás. Si reflexionamos lo que nos está diciendo, vemos que podemos estar acumulando enseñanzas que no nos sirven para aplicarlas en nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿qué porcentaje de lo que hemos estudiado realmente lo hemos aplicado en nuestra vida? En estos últimos años, ¿cuánto he cambiado mi forma de ser? ¿Cómo se ha transformado mi carácter gracias a las enseñanzas que he recibido? O algo tan sencillo, ¿soy mejor persona? Seguro que hay personas cercanas y que nos conocen bien a quienes también podríamos preguntárselo y decirles, ¿has notado algún cambio en mi forma de ser en estos años? ¿En qué dirías que he cambiado? Me gustaría abrir ahora sobre esto que hemos comentado y que creo que es muy, muy importante, si os parece, el que compartiéramos qué es lo que os parece a vosotros, ¿no? ¿Qué pensáis sobre todo esto que los maestros y una y otra vez nos están insistiendo en que tenemos que vivir las enseñanzas y ponerlas en práctica? Esta es otra sesión donde vamos a hablar del vehículo emocional, pero ya hemos hablado de todo ese aspecto moral que nos decía Pablo y del vehículo físico. ¿Qué opináis respecto a esto que nos repiten y nos insisten en que hemos de vivir la teosofía, las enseñanzas y ponerlas en práctica? ¿Quién se anima a empezar? ¿Sara? Sí, sí, está claro, ¿no? Es evidente que si la enseñanza nos sirve para que seamos mejores personas, es que no vale, para nosotros no vale. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es interesante cuando alguien te dice, cuando alguien te comenta, pues mira, he notado este cambio en ti, te da mucha tranquilidad y es verdad, porque a lo mejor cuando estamos en familia es más difícil querer aparentar lo que no eres. Y entonces, o con los amigos te manifiestas con espontaneidad y es difícil pasar por bueno lo que es regular. Entonces, sí que te da alegría cuando una amiga o una compañera te dice, pues he notado este cambio en ti. Es verdad. Y yo creo que esa es la piedra de toque. Nosotros mismos nos podemos autoengañar, pero a los que viven con nosotros es muy difícil engañarles, porque nos conocen muy bien de toda la trayectoria. Totalmente de acuerdo. Las enseñanzas se han de practicar y si no, no nos sirven. No nos sirven a nosotros. Yo en mi caso, os comento como anécdota, ¿no? Que se lo pregunté a mi mujer y hasta le pregunté el tanto por ciento y todo. Y le dije, bueno, ¿y tú sí tal? ¿Qué dirías? ¿Qué tanto por ciento he cambiado, no? Entonces yo creo que sí, que como bien dices, la familia, las personas que tienen más cerca,
pueden ser un buen referente para que nos digan realmente si todo esto que estas enseñanzas, esas reuniones, esas conferencias, esos libros que ven que estamos ahí leyendo y leyendo, transforman o no, ¿no? Porque como alguna vez he escuchado, ¿no? Si no sirves para servir, ¿para qué sirves? Diciendo, y los que hablan del discipulado, ya sabemos que no puede ser discípulo sin servir. Entonces, creo que es algo que debemos tener presente. No sé los demás, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis en vuestra vida, en vuestro día a día? Emilio, venga, anímate, que yo sé que tienes cosas interesantes. Y yo me he quedado ahora mismo con, dice Krishnamurti, el hombre que sabe. Y esa es una cuestión que me la pregunto diariamente, la palabra saber. Últimamente cuando leo determinadas enseñanzas, vamos a llamarlas así con ese nombre, trato de preguntarme cuando ha escrito alguien una palabra, lo que hay detrás de la palabra, para que no sea mi mente la que se coge la definición, sino que algo de dentro de mí surja el significado que conlleva. Entonces, me gusta mucho lo de aquello que más te permita ayudar a los demás. Efectivamente, a eso yo justamente es una frase que la tenía apuntada de hace poco tiempo por ahí, y eso me enfoca una cosa. Ya no es para mí, ya no es para sentirme bien, ya no es para comprender algo, ya no es para mi evolución, entre comillas, mi comprensión, o para saber más para poder decir algo nuevo a alguien. No. Estoy muy completamente de acuerdo con lo del carácter, lo que has mencionado antes de Annie Besant. Y ese carácter supongo que es lo que estáis comentando, Sara y tú, pues que las personas nos pueden conocer y nos pueden ver de otro modo. Pero bueno, yo ante mí me digo, la tranquilidad de mi conciencia. Descubro, mi mente tapa la conciencia. Es decir, hay veces que no te das cuenta y un día lo das como bueno cuando realmente no ha sido bueno. Entonces, ¿qué es servir? Me pregunto yo. ¿Qué es servir? Lo veo unido al saber y el saber lo relaciono en ser. Entonces, ¿quién soy? Pero no como pregunta. Soy lo que hago y, por supuesto, lo que eludo. Pero ya no miro lo que eludo, miro lo que hago. Me impulso y encuentro el hacer en crear. El ser humano yo lo entiendo como que somos creadores. He intentado salir, me gusta salir de repetir con mis palabras lo que otros han dicho, sino que salga de mi propia cosecha. Y creo que ahí está el quid de la cuestión. La experiencia la encuentro cuando creo y nace y sale de mi cosecha. Lo que comentabas antes, Felipe, de Blavatsky, de leer 10 minutos y reflexionar horas, es para mí el fruto de la reflexión es el producto de lo que yo soy. Y la vida, en el mundo de la forma, me sirve para ponerlo en práctica, para manifestarlo. Ya no es una cuestión, no lo digo en ningún sentido peyorativo, por supuesto, de cómo te ven ni cómo me veo yo. Porque muchas veces me digo, según cómo estoy, me veo, según cómo me ha ido el día, según cómo alguna situación, y entonces trato de salir de todo eso, o sea, completo desapego. Porque claro, el hombre que sabe, para mí, saber significa estar más desapegado de ese yo personal. Y sobre todo también, como el otro día escribía, digo, mira, si no puedo, a ver cómo lo dice que me gustó, si no puedo parar la mente, me doy cuenta de que la paro cuando estoy trabajando, cuando estoy creando, con lo cual no tengo que luchar con la mente, sino tengo que trabajar, tengo que enfocarme y tengo que dejar que salga de mí aquello que siento que ha sembrado en mí determinadas enseñanzas. Entonces, para mí eso es un poco la línea sencilla, coherente de, de esa iluminación, aunque sea la que sea, me da igual si es grande, si es pequeña, no mido, porque para mí la mente mide, ¿no? La mente incluso necesita que alguien nos diga, que no nos diga, no, más el máximo silencio posible. Y entonces que tú mismo estés alineado y a lo mejor no lo sabes. Eso es curioso, ¿no? Porque yo me digo, la conciencia, vale, es la mente. Mi mente me dice, ay, mira, hoy estás alineado. No.
por sus hechos los conoceréis, con lo cual entonces el servicio es lo que marca eso. Y además que sea algo, no una meta que te quedas paradito y ya mañana otra cosa. O sea, no hablo de una metodología, de algo formal, sino que el servicio verdaderamente tiene que salir de lo más profundo de ti. Y eso es un poco lo que yo entiendo ahora mismo de lo que estáis comentando y creo que he podido aportar. Gracias. Gracias a ti, Emilio. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Fijaros lo que nos dice aquí también, porque hoy en día tenemos, como os decía antes, la posibilidad de estar en muchísimas conferencias, muchísimos vídeos en YouTube, muchísimos libros, pero nos dice que profundicemos sin cesar en tus estudios, no con la finalidad de que los hombres te tengan por sabio, y tampoco por la felicidad que proporciona la sabiduría, sino porque solamente el hombre que sabe está en condiciones de ayudar a los demás. Está enfocando ese saber y nos está orientando a que de todas esas conferencias, de todos esos libros, no nos dejemos llevar porque la personalidad puede ser la que coja el mando, sino que seamos conscientes de que la decisión en un libro, la decisión en una conferencia es para profundizar en nuestros estudios en el momento en los que nos encontramos de evolución, pero nos dice que eso luego nos sirva para ayudar a los demás. Y cuando hablamos de ayudar a los demás, yo al menos lo entiendo como esa actitud de servicio que tiene que estar presente en toda nuestra vida. Es decir, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en todo nuestro entorno, si estamos realizando algún voluntariado, es decir, tener constantemente una actitud de servicio. Y por eso lo que estudio y sobre lo que medito, reflexiono, me sirve para ayudar mejor a los demás, que es lo que pone aquí. O no, son cantidad de cosas, cantidad de conocimientos que voy acumulando, coleccionándolos, pero luego no los pongo en práctica. No puedo aprovechar esos para que sean transformadores. Creo que este punto también es, ¿qué os parece? ¿Qué opináis de esto que nos dice de buscar aquello que nos permita ayudar a los demás? ¿Lo compartís? Sí, sí. Buenos días a Alejandro, todos. buenos días. Buenos días, disculpas, me he incorporado un poco tarde, pero al margen de eso. Aquí dice precisamente Krishnamurti la felicidad que proporciona la sabiduría. Yo digo que la sabiduría por sí misma y encerrado en uno mismo, yo creo que no proporciona ninguna felicidad. La sabiduría hay que difundirla, compartirla. A mí no me gusta la palabra compartir, que se usa tanto y de forma tan indiscriminada, porque evidentemente es una palabra que entiendo que se intenta manipular con ella mentalmente. Me gusta más cualquier otra que signifique lo mismo, difundir. En este caso, no siempre compartir y difundir se pueden utilizar de manera sinónima. Es decir, la sabiduría de alguna manera te hace centrarte y estar sereno ante la vida porque sabes de qué va. Pues, y eso es esencial. Y la fuente de todas la infelicidad, los sufrimientos y demás, ya lo dijo Buda ya hace 2500 años, que es la ignorancia. Y la sabiduría es lo contrario de la ignorancia. Por tanto, la difusión de la sabiduría, ayudar a los demás a salir de su ignorancia, que todos tenemos y seguimos siendo ignorantes de muchísimas cosas, pero bueno, cuanto menos mejor, claro. Eso es lo que de alguna manera te ayuda a paliar o a enfrentar, a hacer frente al sufrimiento, al dolor, a las circunstancias difíciles, con total serenidad y asumiéndolas porque dicen, bueno, vale. Y al mismo tiempo que si las asumes, las aceptas, el sufrimiento desaparece. Entonces, por eso digo que el saber y guardárselo por uno mismo no sirve para nada. No voy a decir que sea negativo, pero diría que podría ser negativo socialmente. Es decir, si sabes, ¿por qué no explicas? ¿Por qué no difundes? ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no sirves? Usando la palabra servicio. Pero
sino como atesorarlo y más, y coleccionar el saber más de eso. Si no sirve para nada, si su aplicación no conduce a nada práctico que ayude a los demás, e indirectamente ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos, de rebote, pero esencialmente. Entonces, entiendo que la sabiduría, al igual que la teosofía, es para compartirla. Ahí sí me vale la palabra compartir, pero diría que a veces a mí me gusta regalar libros y a veces pues no siempre la persona que la regalas le interesa mucho y demás, no sé qué, y digo, no te preocupes, hazlo circular, hazlo correr. Es la forma de que el contenido de ese libro puede llegar a mis personas, a más personas, perdón. Es difundirlo. Es un servicio, nada más. Sí, gracias Alejandro. Totalmente de acuerdo. Además, recuerdo una conferencia de Ligia Montiel de la Federación Teosófica Interamericana que precisamente hacía referencia a eso que comentas, ¿no? Y hablaba a los estudiantes de teosofía y decía que el que nosotros tengamos a nuestro alcance estas enseñanzas se convierte en un deber de difundirlas, de divulgarlas, de que otros puedan también acceder a esas enseñanzas, con lo cual ya nos pone en una responsabilidad de que ya que estamos aquí y con todo este maravilloso conocimiento, con todas esas enseñanzas, no solo qué hacemos nosotros con ellas en nuestra vida, sino ¿y qué haces? ¿Las difundes a los demás para que esté también al alcance de los demás? Totalmente de acuerdo. Emilio, adelante. Gracias. Para mí un aspecto de la palabra sabiduría que estáis mencionando es de saber observar a los demás y escuchar, sobre todo escuchar. Como comentabais al principio, sin ningún clasismo, sin ninguna nada, ¿no? Es decir, escuchas tanto al mendigo como al rico, por decirlo de alguna manera sintética. Para mí, la sabiduría la entiendo, la estoy comprendiendo un poco en detectar las necesidades de las personas y entonces ahí es cuando de repente escuchas a alguien y cuando desde el corazón surge lo que le puedes ayudar, lo que le puedes trasladar, lo que le puedes... Porque un corazón abierto percibe una persona necesitada, es obvio que cuando le dejas que te explique su necesidad y después nace de ti un símbolo de ayuda, para mí eso es sabiduría. Entonces ya no es solamente lo que yo creía hace tiempo atrás de los libros, sino dónde está la sabiduría en las calles, en las personas, en las situaciones, en las circunstancias. Y que yo esté atento. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que la sociedad va cambiando yo creo que mucho. Antes las cosas se hacían de unas formas, ahora, como comentabais antes, hay un gran batiburrillo de mucha información. Sí, sí, pero ¿dónde está la verdad? En las conferencias, en los libros, creo que la verdad está en la calle, creo que la verdad está en las personas. Y entonces ahí es donde veo la sabiduría de cara a que uno dé lo que otro le pide o lo que otro necesita, que a lo mejor no lo sabe pedir. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, gracias, Emilio. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, ¿puedo? Sí, hombre, ¿Puedo? claro, Sí. Rafa. Entiendo la sabiduría como luz más amor. No es lo mismo conocer que sabiduría. Conocimiento que sabiduría es muy, muy diferente. ¿Y qué significa luz? Pues comprender. ¿Y qué significa amor? Pues el deseo de bien de los demás, no de uno mismo, sino de los demás. Por lo tanto, eso incluye el compartir con los demás. Yo recuerdo desde muy jovencito que aquello que iba comprendiendo en distintos ámbitos de la vida, pues necesitaba compartir. Pero si no lo tenemos eso desarrollado, siempre podemos día a día, momento a momento, hacerlo, despertarlo.
e ir compartiendo, pero con inteligencia, porque a veces queremos compartir algo que con la mejor buena voluntad del mundo y fallamos. No llega. Por lo tanto, tiene que haber al mismo tiempo comprensión y el deseo de bien de los demás para ir compartiendo. La mente es, como ya sabéis, pues la causa de todos los problemas. Mal utilizada nos está poniendo espejismos, trampas, nos desvía, etc. Y por eso cuanto más la silenciamos, especialmente estando atentos al presente, y la vamos educando a callarse cuando no debe de intervenir, entonces tenemos más posibilidades que surja de nuestro corazón aquello que en ese momento tenemos que expresar. Fijémonos que el servicio no solo es haciendo cosas por los demás, ayudándoles materialmente o hablándoles, sino que cuando estamos en silencio, la irradiación de nuestro interior, de esa positividad interna, se extiende, sale de nosotros. Así que en momentos de descanso, de soledad, donde no hablamos con nadie, quizá estemos preparándonos para mejor hacer ese servicio a los demás. Por lo tanto, es un proceso continuado. A lo mejor estamos leyendo para tratar de entender algo y luego explicarlo mejor para poder llegar a los demás. Eso también está incluido en el servicio, no solo cuando hablamos, cuando explicamos, cuando estamos compartiendo los mejores sentimientos de nuestro interior con los demás. Muy bien, gracias Rafa. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa? Bueno, pues entonces si os parece, seguimos. ¿El cuerpo emocional o cuerpo astral? Tratemos de estudiar este otro componente de la personalidad al que llamamos cuerpo astral o emocional. La personalidad es el conjunto de los tres vehículos inferiores del hombre: el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior, gracias a los cuales el yo superior puede ponerse en contacto con los planos inferiores de la manifestación, trabajar en ellos y expresarse. Las necesidades de nuestro estudio hacen que los examinemos uno después de otro, pero no hemos de olvidar nunca que no están superpuestos, sino que están inextricablemente unidos y que reaccionan los unos sobre los otros. Por esta razón, toda luz que se aporte sobre el comportamiento de uno de estos cuerpos, todo trabajo para purificar cualquiera de ellos, mejorará el conjunto de la personalidad y de ese modo indirectamente a todos los demás cuerpos, incluso aunque de inmediato no seamos conscientes de ello. Para llevar a cabo su trabajo en los mundos inferiores de la manifestación, el yo superior dispone de tres herramientas: el cuerpo físico para actuar, el cuerpo astral para sentir y el cuerpo mental inferior para pensar. Lo espiritual no empieza más allá de lo físico, empieza más allá de la personalidad, más allá de todo lo que constituye el yo. Con relación al mundo físico, mirando desde abajo o más bien desde el exterior, bien podríamos decir que los planos astral y mental nos parecen infinitamente sutiles. Sin embargo, estos no dejan de ser los planos de lo transitorio, de lo efímero, con relación a los planos espirituales que pueden considerarse como los planos de lo eterno. Con todo, llegará un día en que todo tendrá que fundirse con el uno. No hay que confundir lo sutil con lo espiritual. Nuestro cuerpo astral nace como nuestro cuerpo físico, como él, y como él es el producto de determinadas causas. Como él, depende para su composición y capacidad vibratoria del trabajo que se llevó a cabo en las encarnaciones anteriores. Espiritualmente e incluso moralmente hablando, el que esté hecho de vibraciones más sutiles no le otorga más valor que al cuerpo físico. También él no es más que una herramienta que debe realizar un trabajo distinto, pero no superior al del trabajo que tiene que llevar a cabo el cuerpo físico.
como este, está sujeto a leyes específicas. Igual que toda acción tiene una consecuencia en el plano físico, toda emoción tiene una consecuencia en el plano astral y todo pensamiento una consecuencia en el plano mental. La ley de causa y efecto actúa de modo tan inexorable en los planos astral y mental como en el plano físico. El cuerpo astral está hecho de gran variedad de materias astrales. Hay mucho donde escoger, desde lo más grosero hasta lo más sutil, constituyendo el conjunto los 7 subplanos del plano astral. Y es la ley del karma la que determina la composición del cuerpo astral en el momento que se prepara la nueva encarnación. Se dice que cada entidad humana conserva vida tras vida una serie de átomos permanentes, uno por cada plano. De ese modo, el átomo permanente astral sería el receptáculo de la esencia de las experiencias emocionales pasadas y constituiría una especie de germen alrededor del cual se constituye el nuevo cuerpo astral, siendo determinada por las vibraciones emocionales de la precedente encarnación la calidad de la materia tomada del plano astral. La forma del cuerpo astral es prácticamente la del cuerpo físico al que interpenetra y del que sobresale ligeramente. Su color varía no solamente de un individuo a otro, sino de un momento a otro para un mismo individuo, puesto que refleja instantáneamente el valor de las vibraciones del cuerpo astral, que puede variar según las vibraciones con las que la emoción manifestada está en contacto, desde las más vastas de lo que se llama el bajo mundo astral hasta las más sutiles del subplano astral más elevado. Según Annie Besant, la materia del cuerpo astral está más próxima al tejido del cuerpo mental inferior que al del cuerpo físico. El cuerpo astral es el lazo entre los dos, siendo influenciado a la vez por las vibraciones físicas y por las vibraciones mentales. En su forma se acerca a la forma física, mientras que el cuerpo mental es ovoide. Por el contrario, en sus funciones se acerca a la forma más al cuerpo mental inferior y a veces es difícil diferenciar. Funciones del cuerpo astral. Por el momento, empezaremos con las funciones del cuerpo astral durante la conciencia en vigilia y no con el papel y el trabajo que puede desempeñar durante el sueño del cuerpo físico, ni con la parte de su vida que se desarrolla después de la muerte de ese mismo cuerpo. No es que ese aspecto de la cuestión no tenga interés, sino que lo mismo durante el sueño del cuerpo físico que después de la muerte de este, no hay posibilidad de transformar el cuerpo astral. Es en el estado de vigilia y solamente en él cuando el cuerpo astral puede desarrollarse, armonizarse y purificarse. Es decir, que el trabajo hecho en estado de vigilia hará que el cuerpo astral sea capaz de realizar un mejor trabajo durante la noche y no a la inversa. Y su vida posterior, después de la muerte del cuerpo físico, no será sino la continuación de la que haya llevado durante la encarnación. El vehículo astral, como el vehículo mental inferior, está construido para el periodo de una encarnación, y la vida que nosotros llamamos post-mortem de los cuerpos astral y mental inferior no son sino las últimas huellas de la encarnación que acaba de terminar, aunque éstas perduran cientos de años. Ahora trataremos solamente del cuerpo astral en relación con el cuerpo físico y con el cuerpo mental inferior. Del cuerpo astral como vehículo de nuestras emociones y de nuestros deseos. Dicho de otro modo, trataremos de un tema que nos interesa a todos aquí y ahora, en cada instante de cada día, sea cual sea el nivel de nuestra evolución. En nuestra vida diaria, el cuerpo astral es el que transforma en sensaciones las vibraciones recibidas del plano físico por medio de los órganos de los sentidos. Estas vibraciones se transmiten al cerebro físico con la intervención del sistema nervioso. Después, desde el cerebro físico se reflejan en el cerebro etérico y desde allí a los centros del cuerpo astral correspondientes al cerebro, donde aparecen como sensaciones.
A continuación, el cuerpo astral recoge esas sensaciones y las cataloga como agradables o desagradables. Es decir, que las convierte en sentimientos, en emociones. Finalmente, bajo la influencia de la mente y más concisamente de la memoria, el cuerpo astral desea la repetición de las sensaciones agradables y la no repetición de las sensaciones desagradables. Es el nacimiento del deseo. Y en ese proceso del deseo resulta difícil separar el cuerpo mental y el cuerpo astral. Y es por eso que algunas enseñanzas los presentan conjuntamente. Pero podemos estudiarlos debidamente uno después de otro, a condición de tener presente el hecho de que todo está íntimamente ligado y que los tres componentes de la personalidad actúan e interactúan constantemente uno sobre otro. Como hicimos con el cuerpo físico, primero vamos a constatar hasta qué punto estamos todavía identificados con el cuerpo astral y de qué manera es aún más difícil disociarse del cuerpo astral que del cuerpo físico. Es posible que el control de los pensamientos sea, o por lo menos lo parezca, más fácil realizar que el de las emociones. Aquí, como hemos comentado en alguna ocasión, Vicente Jaochín nos dice precisamente cuando habla sobre el proceso de autorrealización que podríamos destacar tres etapas. Primero, que estamos viendo la purificación y transformación de nuestro yo inferior, de nuestra personalidad, que sin duda es el primer paso donde nos encontramos la mayoría de nosotros y que en estas charlas, en estas reuniones estamos viendo sobre la transformación interior. Después estaría el despertar y fortalecer nuestro yo superior, nuestra conciencia, nuestro alma, para que sea quien lleve las riendas de nuestra vida, estar atentos, presentes, como muchas ocasiones Rafa Mateo nos recuerda, o como vemos que Eckhart Tolle nos repite con insistencia en sus libros. Y por último, Vicente Jaochín nos dice que debemos conseguir que haya una relación armoniosa entre el yo inferior y el yo superior, pero siempre que nuestra personalidad esté al servicio de lo que realmente somos, de nuestra conciencia, de nuestra esencia. Esto solamente se puede lograr, como estamos viendo, si nos desidentificamos de nuestros vehículos físico, emocional y mental. Y como nos dicen los maestros y como antes nos recordaba Alejandro, cuando hablamos sobre el sufrimiento, ¿cuál es la primera causa del sufrimiento? La ignorancia de lo que somos. ¿Cuál es la segunda causa del sufrimiento? Creernos que somos lo que no somos. Es decir, nos identificamos con nuestros vehículos. Y a partir de ahí viene el apego a las cosas que nos gustan, el rechazo a las cosas que no nos gustan y finalmente, en su extremo, el apego a la vida y el rechazo a la muerte. Bueno, si os parece, ahora aprovechamos también para compartir sobre todo esto. Rafa, creo que tú nos podrás ayudar mucho también a conocer esto y ahora entraremos un poco ya a ver cómo disciplinar las emociones, ¿no? Pero sobre esta parte, ¿qué nos puedes decir, Rafa? Bueno, pues como uno más, pues que a pesar de que la raza atlante, ya que con una psicología muy emocional, muy astral, ya hace unos cuantos miles de años que ya terminó, sin embargo, la humanidad todavía tenemos una predominante conciencia astral. Es decir, que nuestro cuerpo astral o emocional, con los sentimientos, emociones y deseos, todavía, aunque la mente se desarrolle, todavía tiene fuerza, está influyendo en el conjunto, salvo cuando las personas vamos desarrollando más la mente y no digamos la dimensión espiritual, esto se va contrarrestando, pero en el conjunto todavía, si observamos, gran parte de las acciones humanas están motivadas por deseos, por sentimientos, emociones. Y como has dicho, pues hay 7 subplanos en el plano astral y los subplanos superiores son muy sutiles y se parecen, se pueden confundir con lo espiritual, pero no es lo mismo. Lo astral pertenece a la personalidad, como sabéis, mientras que lo espiritual
está por encima. Lo que ocurre es que en la vida cotidiana solemos mezclar y confundir estas cosas. Yo diría así brevemente que nosotros, los seres humanos, cuando lo que hacemos normalmente es expresarnos. Aquello que vivimos, aquello que nuestra conciencia en ese momento, quizá en otro sea diferente, pues motiva, promueve, y entonces nos expresamos muchas veces. A veces con acierto y otras veces no. Metemos la pata. Hacemos algo que a veces pues, puede ser egoísta y otras veces no es egoísta, pero que se interpreta mal. Es decir, que con frecuencia, al no estar suficientemente atentos, dejamos que salga de nuestro interior lo que está vibrando en ese momento. Y otras veces nos reprimimos. Fijaos, la represión nunca es buena. Quizá momentáneamente, en un momento determinado, podemos contener una reacción agresiva y la estamos haciendo fuerza con la mente para reprimir. Pero eso, como sabéis, queda en el subconsciente, queda ahí como energía tensa en nuestro interior, esperando el momento de distracción, que son muchos, para que salga. Entonces hay una palabra que, si la interpretamos bien, se llama autocontrol. Estar suficientemente atentos para que si algo vemos que de nuestro interior quiere salir y no es adecuado, mirarla con atención, comprenderla, y entonces no se reprime. Hay como una transmutación. La atención transmuta. La atención es lo que nos va a ir permitiendo transmutar nuestro cuerpo astral, todos nuestros deseos, emociones, y los va cambiando la vibración, va sutilizando la vibración, y por lo tanto eso implica pues un inevitable progreso. Si estamos atentos, cuando estamos sintiendo algo o deseando, entonces tenemos más posibilidades de encauzarlo, aunque nos equivoquemos, pero de encauzarlo mejor, de una forma más sutil. Por lo tanto, ahí está, a mi entender, la clave de aquello que es un mundo muy vivo todavía, en mayor o menor grado, según quién, el cuerpo astral, y que no solamente hay que verlo desde la mente, sino por encima de la mente concreta, por la conciencia que pertenece a lo espiritual, aquello que nos permite darnos cuenta. Y entonces, tanto la mente concreta, que va muy unida, se complementa mucho con el astral, ¿verdad? El mental concreto, pues ir controlando a ambos. Todo depende de dónde nos encontremos psicológicamente. Muchas gracias, Rafa. ¿Alguien más quiera comentar? Juan, ¿te animas a decir alguna cosa? Micrófono, Juan. Mira a ver el micrófono. Juan. Mientras doy paso a Sara. Juan, mientras tú ves lo del micrófono. Sara. Sí, solamente un apunte. Cuando hemos comenzado esta segunda parte, bueno, este trabajo sobre el cuerpo, esta cita sobre el cuerpo astral, se empezaba con las palabras de que, más o menos, de que la espiritualidad empieza a partir de la personalidad. Y yo difiero, no sé si es que está mal, no sé si estaba mal expresado, pero para mí la espiritualidad empieza en cada cuerpo, por supuesto, en la transformación de cada cuerpo. Cuando hablamos de transformar el carácter, estamos hablando de atender cada cuerpo. Y estoy totalmente de acuerdo en que la atención es la herramienta principal. Si yo estoy atendiendo el cuerpo físico para transformarlo, entonces me convierto un poco más sabia en mi relación con ese cuerpo. Y lo mismo ocurre con el cuerpo astral y con el cuerpo mental. Entonces, para mí es tan espiritual atender al cuerpo, a la reactividad, al apego, a la identificación, como atender
a los otros aspectos. Siempre que hay atención, hay transformación, efectivamente. Para mí eso es un axioma. Si estoy atendiendo cómo reacciono, si estoy atendiendo qué hago, si estoy atendiendo cualquier actividad, o sea, si estoy presente en aquello que estoy realizando, sea un pensamiento, sea una lectura, sea una relación, entonces estoy transformando esa atención, esa relación, estoy llegando a una mayor comprensión y estoy llegando a una mayor desidentificación, porque lo que me importa no es lo que yo hago, sino qué estoy haciendo, no por lo que hago, sino por lo que importa estar presente en aquello, consciente. Mira, muchas veces se habla de que una actividad física no tiene nada que ver con lo espiritual y sin embargo en las posturas de una actividad física hay una total desidentificación mental, con lo que estamos más presentes que incluso cuando estamos. Y esto lo dicen muchos maestros de yoga. Es importante, pues, cualquier momento. Espiritualmente todo es espiritual cuando se realiza con atención. Sí, respecto a lo que comentas, Sara, yo creo que ahí se refiere a palabras que Taimni explica un poco que lo que hemos de hacer es desplazar el foco de nuestra consciencia de la personalidad a la individualidad. Es decir, en línea con lo que tú comentas, es cuando ya desde la consciencia, entonces, si realizamos ese trabajo que tú comentas, totalmente de acuerdo, con los vehículos, diríamos que ya lo hacemos desde la consciencia y eso ya nos permite purificar y transformarlos. Mientras que si solo lo hacemos desde la personalidad, que es lo que entiendo que a eso se refiere, diríamos que, claro, no estamos siendo conscientes. En un ejemplo como lo que tú dices, no es lo mismo cuando haces ejercicios, haces asanas, que si lo haces de una forma mecánica, una forma casi automática, como si estuvieras en un gimnasio, a como tú comentas, si lo haces de forma consciente y entonces cada movimiento, cada actividad que está realizando con el cuerpo físico, diríamos que sí está siendo transformador. Yo creo que por eso va, ¿no? Porque de hecho en el libro de Taimni hace eso, que debemos desplazar el foco de la consciencia de la personalidad a la individualidad. Al menos yo lo entiendo por ahí, creo que se debe referir por ahí, ¿eh? Pero lo que tú dices, por supuesto, el trabajo está en todo eso. De hecho, es el primer paso, el que lleguemos a conseguir que los vehículos estén al servicio del yo superior, ¿no? de nuestra consciencia. Creo que va por ahí. Juan, creo que ahora ya Sí, tienes el micrófono. ¿se me oye bien? Sí. Vale, bueno, poco que añadir a todo lo que habéis dicho. Yo haría hincapié exactamente en lo que estáis haciendo vosotros hincapié, que es en la gran importancia de estar atento a toda nuestra vida interior. Porque es la única manera de, pues eso, de tomar conciencia de cuál es nuestro estado, de cómo somos y de qué es aquello que hay que transformar. Me viene a la mente unos pasajes de Krishnamurti hablando precisamente sobre esto que estamos comentando, y él utilizaba la palabra florecer. Es necesario, decía, es necesario que usted florezca. ¿Y qué significa eso? Que desarrolle todo lo que lleva dentro de sí, aunque sea aparentemente feo, aunque a la personalidad le parezca que es feo. Por ejemplo, hablaba de la ira. Si usted está en un proceso de ira, debe de desarrollarla, es decir, no debe de coartarla, no debe de abortarla. Siga el proceso, pero sígalo de forma atenta. Este proceso, esté atento a todo lo que usted está viviendo y entonces se dará cuenta de la verdadera naturaleza de la ira. Eso que en ese momento es usted. Si usted está atento de esta manera, la ira, ese proceso, acaba desapareciendo por sí solo. Por sí solo. El darte cuenta de cuál es el proceso, el darte cuenta, el estar ahí, quita la fuerza, la identificación,
la energía a ese proceso que nos desajusta por completo. Y él hablaba de la necesidad de estar ahí, de no suprimir esos momentos, aunque nos parezcan muy feos, de vivirlos y así transformarlos. Yo estoy encantado de estar con un grupo de gente que hace hincapié exactamente en aquello que yo pienso que también es importante, que es la atención. No es solamente la atención, lo que necesitamos para cambiar, pero sí es fundamental. Sin la atención no podemos hacer nada, no podemos ni siquiera iniciar el camino. Es el paso previo, es la condición necesaria. No es suficiente, a mi modo de ver, porque se necesita como, después de estar atento, necesitas algo que quiera de alguna manera mejorar ese proceso, cambiar eso que te está haciendo daño. Y eso tiene que estar ahí presente, esa intención de cambio, de perfección, diría yo. Pero previamente la condición necesaria es darte cuenta de que tú estás ahí, de que estás ahí. ¿Mm? Encantado de escucharos a todos. Y poco más puedo añadir. Y me alegro de que se hayan solucionado estos problemas de audición. Muy bien, muchas gracias, Juan, gracias. ¿Alguien Vale, a más que ti, quiera comentar a algo? vosotros. ¿Alguien más? Vale, pues entonces, si os parece, seguimos. Control, purificación y educación de las emociones. En su obra El conocimiento de sí mismo, Taimni nos ofrece una profunda visión sobre la naturaleza humana y el proceso de evolución espiritual. En los capítulos 6 y 7, el autor analiza el cuerpo emocional y su impacto en nuestra vida, explicando cómo las emociones pueden convertirse en un obstáculo o en una poderosa herramienta de transformación interior. Para Taimni, comprender la estructura y función del cuerpo emocional es esencial para cualquier buscador espiritual. Las emociones son más que simples reacciones instintivas, son fuerzas sutiles que afectan nuestra percepción del mundo, nuestra calidad de vida y nuestro progreso en el sendero del autoconocimiento. El cuerpo emocional y su función en la evolución humana. El cuerpo emocional es un vehículo a través del cual experimentamos deseos y sentimientos. En la visión teosófica que sigue Taimni, este cuerpo está compuesto por materia sutil y opera en el plano astral, que interpenetra, como hemos visto, el mundo físico, pero obedece a leyes propias. Las emociones no son entidades abstractas, sino energías que vibran en diferentes frecuencias. Dependiendo de su cualidad, estas vibraciones pueden armonizarse con la ley de unidad o distorsionar nuestra percepción de la realidad. La evolución espiritual requiere que aprendamos a canalizar estas energías de forma constructiva, purificando nuestras emociones y utilizándolas para elevar nuestra conciencia. La importancia del cuerpo emocional radica en que, al ser el puente entre la mente y el cuerpo físico, influye en todas las esferas de nuestra vida. Un cuerpo emocional caótico, dominado por el deseo y el miedo, nos arrastra a estados de sufrimiento y confusión. En cambio, cuando las emociones están armonizadas, nos convertimos en seres serenos, ecuánimes y capaces de irradiar amor incondicional. Clasificación de las emociones según su naturaleza. Taimni explica que todas las emociones derivan de dos fuerzas primarias, amor y odio. El amor representa la atracción, la unión y la expansión de la conciencia. Es la emoción fundamental que nos permite conectarnos con los demás y con la vida en su totalidad. Odio representa la repulsión, la separación y la contracción de la conciencia. Nos aleja de los demás y crea sufrimiento en nuestra vida. Todas las emociones pueden clasificarse dentro de estas dos fuerzas fundamentales. A partir de ellas se generan emociones secundarias
que afectan nuestro comportamiento y nuestra percepción del mundo. Emociones que armonizan con la ley de unidad. Son aquellas que nos acercan a nuestra verdadera naturaleza y nos permiten vivir en paz y plenitud. Algunas de ellas son el amor incondicional, que nos permite ver a todos los seres como expresiones de una misma esencia divina, la compasión, que surge del reconocimiento del sufrimiento ajeno y el deseo genuino de aliviarlo, la gratitud, que nos ayuda a apreciar la vida y a enfocarnos en lo positivo, y la serenidad, que indica una mente equilibrada, no perturbada por las fluctuaciones emocionales. Emociones que generan sufrimiento y separación son aquellas que crean división y nos alejan de nuestra naturaleza espiritual. Algunas de ellas son el miedo, que nos paraliza e impide que vivamos plenamente, el enojo, que nos lleva a actuar impulsivamente, la envidia, que nos mantiene atrapados en la comparación con los demás, y el resentimiento, que nos ata al pasado y nos impide avanzar. Taimni enfatiza que la felicidad y la infelicidad no son accidentales, son el resultado directo de los hábitos emocionales que cultivamos. Si permitimos que emociones destructivas dominen nuestra vida, inevitablemente experimentaremos sufrimiento. En cambio, si trabajamos en transformar nuestras emociones, nuestra realidad cambiará gradualmente. El impacto de las emociones en la mente y el cuerpo físico. Las emociones no solo afectan nuestra vida interior, sino que también tienen consecuencias directas en nuestro bienestar mental y físico. Estudios modernos han demostrado que emociones negativas como el estrés y la ansiedad pueden debilitar el sistema inmunológico, alterar el funcionamiento del cerebro y provocar enfermedades psicosomáticas. Por otro lado, emociones positivas como el amor y la gratitud generan un impacto favorable en nuestro cuerpo, liberando sustancias químicas como la serotonina y la oxitocina, que fortalecen nuestro bienestar. El control emocional no es, pues, un ejercicio solamente espiritual, sino una necesidad para vivir una vida más saludable y equilibrada. Métodos para transformar y purificar las emociones. Taimni enfatiza que el objetivo no es reprimir las emociones, sino comprenderlas y transmutarlas. Reprimirlas solo las empuja al subconsciente, donde pueden manifestarse de formas distorsionadas y generar bloqueos psicológicos. Para lograr esta purificación emocional, propone 3 enfoques principales. La observación consciente. El primer paso para transformar las emociones es desarrollar la capacidad de observarlas sin identificarnos con ellas. La observación consciente nos permite distanciarnos de nuestras reacciones automáticas y elegir cómo queremos responder. Esto implica observar las emociones en el momento en que surgen sin reaccionar inmediatamente, analizarlas objetivamente preguntándonos cuál es su origen y qué mensaje nos traen, y aceptarlas sin juicio, reconociendo su presencia sin luchar contra ellas. La sustitución de emociones negativas por positivas, así como un músculo se fortalece con el ejercicio, nuestras emociones también se refuerzan con la repetición. Para debilitar emociones destructivas, debemos reemplazarlas por estados emocionales más elevados. Este proceso requiere práctica constante, pero con el tiempo se vuelve natural y espontáneo. Sustituir el miedo por confianza, transformar la ira en comprensión, cambiar la envidia por gratitud, la elevación de la conciencia mediante la meditación. La meditación es una herramienta clave para purificar el cuerpo emocional. Nos permite elevar nuestra vibración y conectar con estados de serenidad y amor incondicional. Taimni recomienda prácticas como la meditación en la luz interna, que consiste en visualizar una luz brillante en el corazón que irradia amor y paz.
O la meditación en la respiración, observar el flujo de la respiración para calmar la mente y estabilizar las emociones. Meditación en el desapego, reflexionar sobre la naturaleza transitoria de las emociones para no quedar atrapados en ellas. Ejercicios prácticos para la transformación emocional. Para aplicar estas enseñanzas en la vida diaria, podemos incorporar los siguientes ejercicios. Un diario emocional, donde cada noche escribimos las emociones más predominantes del día y reflexionamos sobre su origen. Con el tiempo, esto te permitirá identificar patrones y transformarlos de forma consciente. Meditación de observación. Dedica 10 minutos al día a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Simplemente obsérvalos como si fueran nubes pasando por el cielo. Práctica de la gratitud. Cada mañana enumera 3 cosas por las que te sientes agradecido. Esto ayudará a entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo. Y la transformación emocional en tiempo real. Cada vez que sientas una emoción negativa, detente y respira profundamente. Luego intenta encontrar una emoción positiva con la que puedas reemplazarla. Y por último, el servicio desinteresado. Realiza actos de bondad sin esperar nada a cambio. Ayudar a los demás fortalece las emociones basadas en el amor y debilita el ego. Como conclusión, el trabajo con las emociones es fundamental para la evolución espiritual. No se trata de negarlas o reprimirlas, sino de comprenderlas y canalizarlas conscientemente. Nuestras emociones pueden ser obstáculos que nos atan al sufrimiento o escalones que nos elevan hacia la realización del ser. Con disciplina, autoconocimiento y práctica constante, podemos aprender a transformar nuestro mundo emocional y alcanzar una vida más armoniosa y plena. Bueno, si os parece ahora, sobre estos puntos que hemos visto que son muy importantes, porque ahora entramos, y aquí os animo a compartir cada uno la experiencia que tiene, en ver cómo en nuestro día a día, es decir, la teoría la sabemos perfectamente, pero ahora viene el cómo lidiamos en nuestro día a día, cómo estas enseñanzas que todos conocemos nos permiten el aplicarlo. Y cuando llegan las emociones, que es algo que a todos nos pasa, cómo somos capaces de disciplinarlas, por decirlo así, encauzarlas, etcétera, ¿no? A ver si entre todos encontramos, además de lo que nos dice Taimni, pues otras herramientas para hacerlo en el día a día. Bueno, venga, Sara, que te veo con ganas de decir. Sí, bueno, pues mira, sí, casualmente yo sí que trabajo, me ha gustado mucho esta parte, la suscribiría totalmente. Es muy práctica, pero además es muy real todo lo que dice y muy relativamente fácil de trabajarlo, de llevarlo a la práctica. Yo concretamente puedo decirte que la práctica de la gratitud, no sé si son 3 cosas, 2 o 5, pero lo hago habitualmente, sí. El dar gracias es una... Procuro hacerlo, pero no me tengo que esforzar, porque realmente antes de comer o antes de realizar un trabajo, sí que doy gracias a los elementos de los que dispongo. Por ejemplo, lo que estoy tomando o lo que estoy preparando para cocinar. Cualquier acto sí que me resulta muy gratificante dar gracias, valga la redundancia. Y también la transformación de las emociones, pero en tiempo real, no dedicarme 10 minutos a observarlas, porque normalmente no estoy observando una emoción cuando se produce. Es difícil. Normalmente estás tan metida en la emoción, pero lo de transformar una emoción en tiempo real sí que es más fácil de practicar. Darte cuenta, como decía antes Juan,
cuando estás sufriendo una emoción o cuando estás sintiendo una emoción, porque no solamente se sufren, las emociones se gozan también, pues observarla y, si es posible, transformarla en la contraria si fuera negativa y dar gracias si es una cosa positiva, porque las emociones también hemos de dar gracias de las emociones que sentimos. Poder sentir una emoción es maravilloso, ¿no? Poder sentir la alegría, poder sentir la amistad o el compañerismo en cualquier faceta. Y el servicio desinteresado sí que es verdad que cuando realizas un servicio en tu entorno, sin que nadie te lo pida, pero porque es necesario, pues para mí es importante porque te permite ir mejorando esas emociones y transformando también los deseos, que no es lo mismo, ¿verdad? Si tú las emociones las comprendes, dejas de tener muchas veces deseos que no son ni siquiera son importantes, son muy, muy pequeños, muy transitorios, duran poco. Esos deseos, si se satisfacen, aún duran poquísimo. Y entonces, pues no vale la pena. Así que totalmente de acuerdo con esta parte. Me ha gustado mucho. Y más que seguro que todos podemos decir algo y hasta trucos que nos ayuden con las emociones. Eso que decía Sara, los maestros dicen eso precisamente, hablando del deseo, que dicen detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. Nos hablan de eso. Venga, Alejandro, a Juan, venga. Venga, yo quería comentar, bueno, primero respecto a esta pequeña petición que nos has hecho tú sobre que habláramos sobre nuestra propia experiencia. Yo tiendo pues a observar cuando tengo principalmente son las emociones negativas las que más me impactan, ¿no? Pero también a las emociones positivas, también soy sensible a ellas. Quiero decir que también son significativas en mi vida. Pero yo tiendo a darme cuenta cuando estoy de alguna manera identificado, poseído, por llamarlo así, de una emoción negativa, tiendo a darme cuenta de ello. Y es un estado realmente desagradable. Hablo, por ejemplo, de emociones como el temor, incluso el miedo, o a veces ramalazos de desesperanza, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Pues es desagradable. A mí me resulta muy desagradable esa experiencia, pero procuro mantenerme en ella. Pero siempre, siempre y de forma casi inmediata, yo pienso que es instintivo, busco, digamos, salir de ahí, busco la contraparte, busco una emoción positiva que sentida de forma fuerte pueda contrarrestar ese estado. Y normalmente lo consigo, es decir, hay como claves, por ejemplo, hay un pensamiento que para mí es muy poderoso, que me arrastra y hace desaparecer prácticamente todos los estados negativos, que es centrarme consciente y decirme, yo soy la vida, yo soy vida, vida. La vida es lo que me constituye. Yo soy vida, yo soy algo totalmente positivo. Y ese pensamiento arrastra cualquier pequeña tempestad, pequeña o a veces no tan pequeña, tempestad negativa, de emoción negativa que pueda desarrollar. Tiendo, como te digo, a ser consciente de ella, pero también a salirme, es decir, no me quedo. Por ejemplo, y algunas veces me llama la atención lo del mindfulness, ¿no? El mindfulness nos dicen que consiste en estar atentos a cualquier pensamiento que tengamos, a cualquier emoción y mantenerte mantenerte ahí, ¿no? Pues vale, a mí me parece bien, pero ¿qué necesidad tenemos de estar manteniendo un estado, digamos, negativo?
¿Qué es lo que nos mejora de ahí? Porque ya somos conscientes de que eso está ahí y que hemos de superarlo. Entonces, ¿por qué mantenerlo? Aparte del sufrimiento que genera. Es decir, a la criatura le genera sufrimiento. ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no cambiarlo? Pues a través, por ejemplo, de estas técnicas que nos han dicho, de estos métodos que nos han dicho. Busca una emoción positiva que te lleve a un estado positivo. Yo no acabo de entender la posición del mindfulness, pero bueno, tendrá su razón de ser. Y por otra parte, os quería comentar algo un poquito ajeno a esto, pero es sobre el papel de las emociones. El papel de las emociones. Es decir, tenemos emociones. Por ejemplo, dicen que las emociones nos permiten seguir deseos, sentir el amor, la compasión, pero sin ellas, por ejemplo, a nivel intelectual, comprendiendo, por ejemplo, imaginaos que comprendemos de verdad, determinada parcela de la realidad. Y eso no nos lleva, sin despertar emociones, pues a un estado de amor, por ejemplo, claro, en función de lo que ya hemos comprendido, pero imaginaos que comprendemos de verdad cuál es la naturaleza del otro respecto de mí. Es decir, ¿somos de verdad una única cosa? ¿O somos criaturas diferentes? ¿O estamos separados por pequeñas cosas? ¿O de verdad somos uno? Pues comprender a nivel intelectual o a nivel intuitivo, no sé, de la máxima manera y de la mejor manera que podamos comprender. Comprender esa relación no nos llevaría sin necesidad de las emociones a un estado de amor o a un estado de compasión. ¿Por qué las emociones? O las emociones es como el acelerador en el coche, es decir, nos empujan, ¿no? Pero claro, estaría muy bien que siempre nos empujaran, pero es que a veces nos frenan, ¿no? Y paran el coche, paran el coche. Es chocante a mí, mientras estaba leyendo esta última parte, estaba leyendo, digo, fíjate, es que nuestro patrimonio implica estas emociones y no podíamos estar sin ellas. Son fundamentales para nuestro desarrollo. Bueno, amigos, eso os quería comentar. Creo que Rafa te va a contestar. Y ahora te paso, Pilar, ¿eh? Te contestamos para seguir el hilo y ahora te paso, Pilar. Muy bien, gracias a todos. Sí, me toca, sí. Pues nada, como estoy acostumbrado a explicar esto de psicología, pues hay una diferenciación en grados de sutilidad. Es más sutil un sentimiento, por debajo están los deseos y por debajo las emociones. Luego en la vida cotidiana, pues si tenemos que hablarlo, como pasa con todo, como el lenguaje es ambiguo, lo mezclamos. Pero un sentimiento, sea positivo o negativo, es más sutil, más y se asocia más a la zona del corazón, al chakra cardíaco. En este sentido, podemos sentir incluso amor o sentir incluso odio, y lo podemos notar aquí. Sin embargo, una emoción es más de la zona del plexo solar, chakra del plexo solar, en la zona abdominal, ¿verdad? Y ahí las emociones es como una descarga de energía agradable o desagradable, está la dualidad en todo, pero que está descontrolada, más o menos descontrolada según la fuerza de la emoción. Por lo tanto, pues las emociones es algo a superar, a trascender. Podemos tener una emoción agradable, pero nos descontrola, influye sobre nuestra mente, sobre nuestra apreciación de las cosas, etcétera, etcétera. Y los deseos pueden ser más inferiores, un deseo más emocional de abajo, o la palabra quizá que a veces se utiliza es aspiración, más que deseo, cuando el deseo es más sutil, más elevado,
etc. Por ejemplo, habéis nombrado el miedo. El miedo puede ser un sentimiento o una emoción. Cuando estamos sintiendo miedo y está ahí a veces con larga duración, cala hondo, lo estamos notando y perdura en el tiempo. Pero a veces es un miedo como que produce una reacción emocional destacada y es más emoción. Bueno, luego en la vida no tenemos que estar pensando si se llama de una manera u otra, pero esto nos ayuda a discernir los niveles y los nombres para poder diferenciar. Es un complemento de la atención. Y cuando estamos atentos, pues estamos descubriendo muchas cosas. Yo tengo entendido, aunque no lo practique directamente, que el mindfulness está ayudando a nivel mundial. Es una manera de introducir la atención a un nivel más popular, más en la gente. Sabéis que se hacen cursos hasta en universidades de mindfulness y consiste en estar atentos, pues tanto al tacto, al movimiento del cuerpo al andar, a lo que se oye, a lo que se escucha, a, a los sentidos, etc. Y eso está ayudando, aunque es como un medio de transición hacia esa atención. Igual que mucha gente necesita meditar y dedicar unos minutos a meditar, y eso si se hace correctamente, eso es bueno. Pero conforme vamos avanzando, la meditación es vivir atentos al presente. Y eso se puede hacer, como sabéis, en cualquier momento. Pero no podemos descartar que para mucha gente, sea de mayor o menor duración, necesita hacer algún tipo de disciplina que le encauce, por ejemplo, esa atención, sea mindfulness o esas formas que uno elija para meditar X tiempo enfocado en una cosa en otra, pero siempre que esté incluida la atención que tanto hablamos y que nos están tratando, aunque esto es de siempre, se ha hablado de la atención, pero en los últimos tiempos está aumentando la promoción de que vivamos con más atención. Y entonces vamos descubriendo muchas cosas y haciendo esa transmutación de vibraciones, esa transmutación alquímica de emociones o de sentimientos de una vibración inferior en otra superior, de lo más inferior o negativo en lo más superior o positivo. Y eso con la conciencia, que es lo que nos permite destacar cuando estamos atentos de que somos conciencia. Tenemos mente, pensamientos, deseos, emociones, pero que somos conciencia. Y eso es un descubrimiento, es el reto que tenemos la humanidad, cada uno con el ritmo que pueda para ir descubriendo. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Rafa. Pilar. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Pilar. A mí, lo que decías de pequeños truquillos, a mí lo que me funciona muy bien es verbalizar esas emociones. Cuando son negativas, en el momento que las verbalizo, es como si se encuadraran, como si cobraran una dimensión más manejable. Porque si solo están en mi cabeza, si solo las estoy sintiendo, pueden crecer y crecer cada vez más. Si te enfadas, si te frustras, lo que sea. En el momento que lo verbalizas, cobra una dimensión mucho más manejable y para mí es más fácil preguntarme por qué. Me estoy sintiendo frustrada y entonces digo, ¿por qué me siento frustrada? Y ya puedo entender de dónde me viene esa emoción negativa. Y en el caso de las positivas, me ayuda a disfrutarlo más. Me estoy sintiendo feliz y te relajas y lo disfrutas y lo vives con más intensidad. A mí me funciona muy bien verbalizar estas emociones. Eh, yo, francamente, lo recomiendo. Y ahora que mencionamos lo del mindfulness, me da la impresión, y es una impresión que he tenido ahora, de que en realidad a lo que nos está llevando el mindfulness es a un estado previo a las pantallas. Porque lo que hacíamos exactamente antes de las pantallas era ver nuestro entorno, ver las nubes, ver a la persona que teníamos al lado, hablar con ella. Era otra atención. Como no teníamos las pantallas, prestábamos atención a lo que teníamos alrededor. Lo cual no me extraña que esté teniendo tanto éxito esta forma de educación ahora, porque por desgracia ya no lo hacemos de forma natural. Ya tenemos que tomar clases para prestar atención a lo que tenemos alrededor. Gracias.
Muy bien, gracias a ti, Pilar. Os leo del chat, Esteban, que nos comenta que el bienestar humano depende de la armonización entre el cuerpo astral, el cuerpo mental y el ego superior. La satisfacción no es solo un estado emocional momentáneo, sino una consecuencia de vivir en coherencia con nuestros pensamientos, emociones y propósito. Para lograr esta integración es clave autoconocimiento, observar cómo interactúan nuestras emociones y pensamientos, prácticas de alineación, como la meditación, el trabajo emocional y el aprendizaje continuo, trascendencia del ego, conectar con una visión más amplia de la existencia. Cuando logramos este equilibrio, experimentamos una satisfacción profunda, no dependiente de circunstancias externas, sino de una armonía interior real. Bárbara, creo que habías pedido también la palabra. Hola, buenos días, Felipe, y a Hola, todos los buenos compañeros días. de estudio. Bueno, disculpad porque yo no conozco al autor que estamos leyendo, pero yo me encanta todo lo que he leído hasta ahora. Estoy muy de acuerdo con lo que vais diciendo. Em, si la idea es entrar en un equilibrio de nuestra personalidad para poder hacer contacto con nuestra alma, para que ese ser superior que de verdad está en una conciencia más elevada pueda guiar nuestra vida aquí en nuestros cuerpos, ya sea físico para poder actuar, para tener unas emociones y una mente centrada y equilibrada, pues es básico, eso ya lo sabemos. Entonces, claro, si no sabemos primero quiénes somos y cómo podemos equilibrar todo esto, pues estamos haciendo cursitos, ¿no? Y estudios, y eso es lo que nos estamos dedicando. Yo como formadora doy cursos de mindfulness, sobre todo a mujeres vulnerables y, bueno, no a mujeres, porque aunque sea por la parte del Ministerio de Igualdad, subvencionados por el Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, puede venir cualquier mujer. En este caso, veo cómo no hemos tenido esta formación y entonces hay que acercarse de alguna manera a saber qué es esto de las emociones, cómo podemos gestionarlas y qué es esto de la atención. Entonces, claro, la atención va por una parte, que también con el yoga pues, lo he desarrollado muchos años y lo sigo desarrollando, pero hay que comprender que, así como el compañero Juan nos decía que no entendía, ¿no? ¿Por qué vamos a prestar atención a una emoción negativa? ¿Y qué tal si la transmutamos? Pero claro, hay que primero saber mantener la mente suficientemente atenta para que sostenga la emoción que estoy teniendo, aunque sea difícil. Por ejemplo, una emoción de ira o de frustración nos puede costar mucho comprender de dónde viene. Entonces la mente quizá hace un juego de disociación para no verlo y, y enfocarse en algo bonito, como por ejemplo acaricio a mi perro o le doy un abrazo a mi mamá o lo que sea. En ese caso, bueno, también es que a mi mamá esto lo digo porque con los niños también estoy dando curso de emociones, pero es una forma de disociarte, sin dar, o sea, primero de sostener esta emoción transmutándola en algo positivo, pero también está el peligro de que no estamos aprendiendo a transformar realmente la raíz, o sea, de dónde viene esto. Si yo me puedo mantener atenta, si yo puedo sostener esa atención esa atención me va a llevar a un desapego, a no apegarme a la emoción. O sea, voy a poderla verla desde el observador, desde ese ser que estamos hablando todo el rato y desde esa conciencia que soy, para poder luego enfocar mejor la dirección y las acciones que tenga que tomar. Esa es la idea, no quedarme a sentir la emoción mala porque sí, simplemente, sino no acostumbrar a la mente a disociarse. O sea, lo que es, como dice Thich Nhat Hanh, esto es lo que hay. Y lo que es. Entonces, ni bueno ni malo, simplemente cuando ya he entendido que de lo que se trata es de observar lo que está ocurriendo sin ponerle juicio, que es ahí donde nos lleva esta práctica,
pues entonces voy a tener más claridad de mis patrones, por ejemplo, de funcionamiento. Esos patrones, a veces ya sabéis que tenemos hábitos muy saludables, pero otros patrones mentales muy negativos y que además el ego es muy listo para no verlo, o sea, para enfocarlo desde un punto de, no, no, yo es que lo estoy haciendo muy bien porque, por ejemplo, el servicio que hablábamos antes, no, porque yo sirvo, porque yo hago, porque yo estudio, porque yo conozco. Bien, pero luego a veces tenemos gente al lado sufriendo y no nos damos cuenta. ¿Qué ha pasado aquí con tanto estudio? Pues lo que pasa es esto, que el trabajo verdadero de abrir el corazón, que es el camino, y ese camino no se va a abrir hasta que no limpiemos todos estos juegos de nuestro ego y los dejemos un poquito tranquilos y entremos en otros estados de conciencia donde puedo ver, observar y no apegarme a todo lo que me va pasando, en ese espacio todos somos y todos necesitamos y todos, yo soy también los demás. Entonces en ese espacio quizá sea más fácil conectar con las necesidades de otro, escuchar y darme cuenta de más cosas. Y esto pues es muy importante. Yo ahora mismo hemos pasado la Dana hace 3 meses, vivo en Alfafar, que es una zona pues que está todavía en reconstrucción, y he tenido esta oportunidad de ver cómo incluso personas del mundo del estudio, de la conciencia, y que me consta que están haciendo muchísimo esfuerzo, y todos lo estamos haciendo, pues se les ha pasado desapercibido que podían haber hecho mucho, simplemente con acercarse con su coche a traer o a dar un abrazo a alguien que conocen, a escuchar, simplemente escuchar, a subirte unas botellas de garrafas de agua para que te puedas duchar, millones de cosas que se nos ha pasado y, y bueno, y yo esto lo he visto claramente como pues mucha teoría, está bien, pero quizá nos falta abrir más los ojos en el corazón. Y ahí solo vamos a llegar pues con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, machacar, darle vueltas y cada uno entrar en espacios de meditación silenciosa de sus emociones y de todo esto, pero mirarlo crudamente, o sea, sin miedo. Si sea una emoción de las que llamamos negativas, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Si eso es eso simplemente es una información que te está enviando tu personaje. Tu personaje está diciendo que le ha molestado algo. Vale, pero como tú ya sabes que no eres el personaje, vamos a ver qué le pasa a este personaje que se está montando esto. Y bueno, y desde ahí pues tomar acciones más conscientes. Aprender del desapego en estos estados y funcionar más desde estados más elevados. En fin, no voy a continuar porque igual es mucho mezcladillo ya. Gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara. Muchas gracias. Alejandro, que has levantado la mano. Sí, yo quería decir un comentario personal sobre el tema de la transmutación de las emociones. Yo soy una persona el comentario muy personal, ¿eh? Yo soy una persona muy proactiva en todos los ámbitos. Y cuando veo personas cuya actitud ante la vida es eminentemente pasiva, es como esquivar la vida de alguna manera, es decir, no hacer esfuerzos, no intentar nada, sino quejarse simplemente. Bueno, he tenido. Entonces, pues la primera emoción que me surge en mí es el rechazo de esa actitud, porque esa actitud es una manera de negar la vida. Entonces, ¿para qué estás tú aquí? O sea, presente para vivirla, para esforzarte ante las circunstancias que te tocan, las que sean. Entonces, la primera emoción, perdón, que me surge es el rechazo de la actitud. La que viene a continuación es el menosprecio de la persona que mantiene esa actitud. Y en tercer lugar viene la compasión a decir, pobre hombre o pobre mujer. Es decir, qué pena, qué tristeza, qué compasión de alguien que no se da cuenta y que no sabe
qué es lo que tiene que hacer y cuál tiene que ser su postura correcta en la vida, la de todos. Afrontar aquello que nos toca, vamos, nada más, eso me refiero. Y esforzarnos en ello, ¿no? Entonces ahí viene como de rechazo, menosprecio, compasión. Y a veces mi reflexión me hago, digo, sí, el rechazo y el menosprecio me surgen como auténticas emociones. Pero la compasión, no sé si es una emoción o es una reacción mental mía, digo, sí, pero no olvidemos que todos somos uno, que estos son iguales a ti, etcétera, etcétera. Y entonces compadeces la ignorancia en la que se encuentran, que muestran con su actitud. Es una reflexión personal, eso es todo. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Muy interesante, gracias. Os leo lo que pone Esteban en el chat. ¿Cómo sostener emociones constructivas? Reeducar la mente, transformar patrones de pensamiento que generan sufrimiento, prácticas contemplativas, meditación, atención plena y respiración consciente, hábitos emocionales positivos, cultivar gratitud y compasión intencionalmente. Las emociones sostenibles no son impulsos pasajeros, sino actitudes emocionales cultivadas con conciencia. Nos habla también de la vacuidad y su relación con las emociones. La vacuidad subyata es un concepto clave en el budismo, que enseña que todo fenómeno, incluidas las emociones, carece de existencia intrínseca e independientemente. ¿Qué significa esto en términos emocionales? Que las emociones no tienen una identidad fija, no son yo ni mías, sino estados que surgen y desaparecen. No son absolutas. La misma situación puede provocar distintas emociones en diferentes momentos o personas. Son proyecciones de la mente. No existen por sí mismas, sino en relación con nuestras interpretaciones. Y nos dice que la práctica de la vacuidad en la gestión emocional es observar sin aferrarse, en lugar de identificarse con la emoción, verla como un fenómeno pasajero, no alimentar el apego o el rechazo, no intentar retener emociones placenteras ni resistirse a las desagradables, y cultivar la ecuanimidad, entender que todas las emociones van y vienen, sin apegarse a ninguna en particular. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar alguna cosa? ¿No? Bueno, pues nada, agradeceros como siempre que hayáis estado estos minutos un sábado por la mañana, en el fin de semana, desearos que tengáis un buen fin de semana y sobre todo agradeceros toda esta participación que enriquece mucho. Al fin y al cabo son temas que se ponen encima de la mesa, pero lo que realmente ayuda e inspira es el ver cómo otras personas que todos en el día a día nos tenemos que hacer frente a estas situaciones y hoy en lo que tratábamos, que es el campo emocional, pues de qué manera conseguimos el recorrer ese sendero también y intentando que este vehículo que está a nuestra disposición, pues que realmente sea así. Gracias a todos, un abrazo muy grande y buen fin de semana. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Encantado.